Bien, estamos de regreso, ya nos acompaña en el estudio Ricardo Rodríguez Vargas, además de ser un excelente amigo, porque debo decirlo, es un profesionista destacado y un funcionario que también, un funcionario importante en la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque fue el director, primero fue del director del SAEB, que fue el Sistema de Administración de Bienes, de Enajenación de Bienes, SAEB, y luego del primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Pues decirle que me da mucho gusto estar el día de hoy en este estudio, y le voy a decir por qué. Hace un momento usted comentaba con Ricardo Ravelos sobre ese programa, el cual tuviste el último al aire en cierta radiodifusora del estado, Sí. y yo ahí me tocó estar en ese último programa cuando usted después salió del aire. Entonces, no me digas, no recuerdo. Sí, me acuerdo que hubo una noticia por ahí, sí, que fue la que Aguascalientes, narcofútbol y familia, lo publicamos. Que trascendió en ese momento y fue el último programa. Entonces por eso me da mucho gusto, me da nostalgia incluso, ingeniero, ya me el último programa. Fue terrible, fue y terrible. Regresar hoy pues al estudio, pues también me da mucho gusto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, son los recuerdos, se le llama máculas, en este caso, son las manchas que van dejando en el paso de nuestra vida algunos aspectos. Sin duda una etapa un poco borrascosa para nosotros, pero nos dio mucha fortaleza, Ricardo, nos dio mucha fortaleza. No recordaba que nos habías acompañado a ese programa, pero me da gusto que estés de nuevo con nosotros y me da gusto poder platicar contigo, porque siempre lo he dicho y lo he reconocido, un hombre de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, un académico, y que has llegado a unos grandes niveles. Dirigir el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, más allá del concepto del nombre, es administrar los bienes de la nación, administrarlos bien y darles un destino apropiado. En este caso, estuvieron haciendo ustedes la venta de algunos bienes incautados a fueron grupos de la delincuencia organizada en su gran mayoría, algunos otros tal vez no sé si son créditos fiscales o a qué correspondían, pero finalmente ese dinero se tradujo en beneficio para algunas comunidades, porque se entregó el dinero a comunidades muy pobres, y que suponemos, porque eso no lo hemos checado, pero suponemos que ya tienen el beneficio tangible. Es correcto lo que usted dice, ingeniero. Mire, el anterior Servicio de Administración y Enajenación de Bienes llamado SAE, y ahora el INDEP, en la transformación que se le da en cambio a la ley, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, básicamente, ¿qué se dedica? Se dedica, usted ya lo dijo de forma muy clara, a administrar los bienes de la nación, pero los bienes y activos, procesos a desincorporación. Por ejemplo, administra los bienes que asegura la Fiscalía General de la República. Administra los bienes que se incautan las aduanas por parte del SAT. Serían los dos grandes bloques, el de la Fiscalía y el de SAT Comercio Exterior. Pero tiene una parte que no es muy vistosa, ingeniero, pero que dedica mucho, en mi caso, dedico mucho tiempo, que son las empresas en liquidación: Ferrocarriles Nacionales de México, Luz y Fuerza del Centro, el Consejo Mexicano de Promoción Turística, y el último que desincorporó la Secretaría de Economía, que es ProMéxico. Entonces, eso también, ingeniero, nos lleva mucha tarea. Obviamente lo más visto en los medios son las subastas, usted ya lo comentó, por las características de las subastas con sentido social, que fue el INDEP, el viraje que se le dio. Pero básicamente pues sí es un trabajo que no nomás es, además de administrar bienes activos del sector público, es administrar empresas en liquidación, que eso también lleva un buen tiempo y trae 14,000 juicios de toda índole, y algunos de ellos quizá las contingencias más grandes que tiene el Estado mexicano, ingeniero. Entonces yo creo que la nueva visión que se le da es que ahora
estos bienes que usted correctamente dice eran de la delincuencia. Pongo algunos ejemplos. ¿Cuáles? El de bien de la casa famosa del chino Shen Li Yigong, esa casa famosa, donde encontraron 200 millones, 205 millones de dólares en efectivo ahí. Que incluso la Fiscalía General en su momento pues apresuró mucho para poder recuperarlos, porque acuérdense que hay un proceso de abandono, y ese proceso de abandono en ocasiones no es un proceso tan trivial, pues en esa ocasión fue muy rápido por el monto. Estamos hablando del sexenio de Calderón, no en la actualidad. Y lo que nosotros tenemos en mención era la casa la vendimos al final en 102.5 millones al empresario Carlos Bremer, y se dedicó para becas, para estudiantes y para entrenadores. Esa casa pues fue muy mediática. Hace poco hubo una casa que se vendió en el Pedregal también con por ahí de 50 millones, también muy mediática. Y también se han vendido vehículos de gama alta, o sea, le estoy hablando de Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, que son vehículos pues que incluso los Lamborghini los vendimos en 5.5 millones de pesos cada uno, ingeniero. Claro. Todo eso, ¿a dónde se traduce? Lo que usted dice, ingeniero, se ha traducido hacia, por ejemplo, los primeros fueron 2 municipios, se llama Santo Ruiz Yucuna y Santa María Sanis en Oaxaca. Son municipios de lo que en indicadores de Coneval, de CONAPO, pues de la más alta marginación en el país. Yo personalmente fui y chequé en una gira del señor presidente, tuve bien poder acompañarlo. Y fíjese que hay algo muy bonito que yo vi. No nomás los caminos, se generó una preparatoria para que las jóvenes que ya no encontraban dónde estudiar la educación, lo que es la prepa, se quedaran. Pero le voy a decir que es lo bonito, lo impresionante. Con un presupuesto de alrededor 5 millones de pesos, usted no sabe lo que se construyó. Se construyó una preparatoria con una cancha, con instalaciones adecuadas. O sea, lo que yo digo es, cuando no hay moche, cuando la obra pública se ejerce plenamente, sí, aunque sea un poco, 5 millones no es tampoco, pero tampoco no es una cantidad. Pero rinden porque no se le va pellizcando. Si no hay moche, no hay moche. No hay moche, pues rinde, obvio. Y participa la gente de la comunidad, como sí, saben que es para sus hijos, es su mano de obra. Entonces eso es muy bueno, ingeniero. O sea, sí, esos efectos positivos, que tengan unos coches que estaban en los almacenes del INDEP sin utilizar y nada más, y que incluso yo tenía la facultad de darlos en depositaría. ¿Qué quiero decir? Que a alguien se lo podría yo prestar, esos coches mientras estaban asegurados. Pues verdaderamente, imagínense, quien traiga un Lamborghini prestado por parte del Estado mexicano, pues sería regresar entonces a lo que se está criticando, a los abusos de los bienes del Estado. Los abusos, la parafernalia y todo lo que yo... Así es. Sí hubo, hay beneficios tangibles, hay un beneficio social que se logra constatar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Ricardo Rodríguez Vargas, como director del SAI y luego como director del instituto para devolver al pueblo lo robado? Yo entré el 1 de diciembre de 2018 a lo que era el anterior SAE. En mayo se transforma el SAE a lo que es el INDEP. Uh-huh. Estuve de mayo a junio al mes pasado como director general del INDEP, ahora INDEP. Entonces, prácticamente entre el SAP y el INDEP estuvimos hablando de 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Y renuncias para aspirar a ocupar el cargo de procurador de la defensa del contribuyente? Todo lo conocemos como el PRODECON, que es una procuraduría. Cuando lo explico para quienes están viendo y escuchando, si yo tengo un problema de orden fiscal, si llega el fisco a pretender cobrarme alguna cantidad y yo no estoy de acuerdo porque hice mi declaración, porque pagué, porque estoy consciente que no compré, por ejemplo, facturas, o que no hice nada, o que no alteré, no malinformé, entonces acudo a la PRODECON y son una especie de árbitro, son como la Profeco, una especie de Profeco, pero del contribuyente. Estás aspirando a ser el próximo titular. Tiene usted toda la razón en la analogía que hace respecto a la PRODECON. Nada más tiene una cosa un poquito, digamos, adicional que ahorita, si me permite, sí. comento, así como haciendo la analogía con la Profeco, que tiene usted toda la razón.
Mire, bueno, el 15 de junio yo renuncio a la Dirección General del Instituto para Dolor por lo Robado. Llega un excelente constitucionalista, un doctor en Derecho, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que tiene mucha experiencia en la parte electoral, un abogado de mucho prestigio, y el señor presidente de la República tiene bien incluirme en una terna para la PRODECON. Esta terna, ¿quién la decide? Esa ¿El terna Senado? la decide, no, quien la propone es el señor presidente de la República, sí. Quien la ratifica, quien de esa terna tendrá bien a ser el procurador, es el Senado en un periodo ordinario y en un periodo donde no estén sesionando la comisión permanente. En este caso sería la comisión permanente. La comisión permanente. Si esto se extendiera y llegara hasta septiembre, sería el Senado. Sí, por los tiempos, sí. Por los tiempos que se tienen. Exactamente. En un periodo ordinario sería el Senado, en un periodo como en este momento de receso sería la comisión permanente. Y en esta terna aparece tu nombre. Es correcto. Ahí estás incluido. Tengo los datos de que además de Ricardo Rodríguez Vargas está Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropesa. Otros compañeros que también, otros miembros de la terna que tuvo bien el señor presidente incluir. Y ahí el Senado tendrá que decidir. Exactamente. Bueno, si fuera en periodo ordinario. Si fuera en un periodo en receso sería la comisión permanente. Comisión permanente. ¿Qué expectativa tienes, Ricardo? Pues mire, ¿Ya platicaste con senadores? ¿Ya platicaste con algunos? Ya tuvimos una entrevista. O sea, primero los entrevistaron. Fue una entrevista pública en el canal del Senado, perdón, en el canal del Congreso, y fue una entrevista a los 3 miembros. La tercera comisión, que es el primer filtro, quien emite el dictamen para ver quién es la persona idónea, ya nos entrevistaron. ¿Qué sigue? Pues que se haga un dictamen y que ese dictamen pues lo avale la comisión permanente. Ahorita le digo por qué un poquito está parado el proceso. Bueno, regresando rápido lo de la PRODECON, tiene usted toda la razón. La PRODECON es ese puente, ese órgano mediador, ese ombudsman de los derechos de los contribuyentes para, nada más con el SAT, también cuestiones del Infonavit, de Conagua, e incluso con las autoridades coordinadas. ¿Qué quiero decir? Con la Secretaría de Finanzas, en este caso del Estado de Aguascalientes. Si yo tengo una diferencia con la Secretaría de Finanzas, ¿de cualquier estado? De cualquier estado. ¿Puedo? No más, ¿De cualquier estado? En cuanto a impuestos federales. En cuanto a impuestos, sí, porque ellos recaudan impuestos locales y federales. Y luego algunos ya nomás los enteran a la... Si son impuestos federales, sí, puedo acudir a la PRODECON. Es correcto. Si tengo una diferencia con la Conagua porque se pagan derechos que son recursos federales, también puedo acudir. Todo Infonavit, lo que el Infonavit, que son recursos que participa tripartitamente la federación aportando recursos. Y con el IMSS también. Y con el IMSS, porque es federal. Son, digamos, lo que se le llaman entes fiscales autónomos, si se quiere, dentro del argot del fiscalista. Es muy amplio el espectro entonces. Sí, es amplio. La PRODECON tiene una cosa especial, se llama acuerdos conclusivos. Estos acuerdos conclusivos han generado mucha polémica porque es lo siguiente: usted como empresario o cierta empresa adeuda con el SAT una cantidad quizá mayúscula, no tan menor, y le dice, llega un acuerdo con el SAT a través de PRODECON: yo te debo 1,000 pesos, págame 500, y tú ya no me actualizas los valores, ya no me demandas, ya nada, acéptame los 500 pesos, y se llega, y la PRODECON es quien hace, digamos, ese acuerdo, o es el mediador. Pero estos acuerdos conclusivos obviamente pues han generado cierta polémica. Acuerdos conclusivos, ¿por qué generan polémica? Porque de alguna otra manera hay ciertos incentivos, y si el acuerdo no se da tan de forma clara y no hay transparencia, pues habría ciertos incentivos a acuerdos no muy claros entre que se las hacían, partes. A ver, vamos a hablar de lo que la cuarta transformación o el gobierno de López Obrador critica y censura mucho, la corrupción. ¿Se podían prestar estos acuerdos conclusivos a alguna negociación por abajo? Decir, oye, pues debes 1,000, te cobro 500, pero dame 100 por abajo para que... Pudiera haber elementos no claros, ingeniero. Bueno, pero ahí es presunción de que tal vez existían.
pudiera darse el caso. Pudiera. Por eso, ingeniero, pues esto, parte de acuerdos conclusivos, es algo, aparte de lo que yo le decía, de la analogía correcta que usted decía de Profeco, esto le crea un punto adicional, que ha estado mucho, vamos, en medios y ha estado un punto especial, esto de acuerdos conclusivos. Ahora bien, ¿por qué le digo que está parado el proceso? Porque justamente una serie de 10, 15 organizaciones, no recuerdo el número, que es México... Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, don Claudio X González. Y México Justo. México Justo. Y varias organizaciones impugnaron la terna, el proceso. Sí, porque dicen que no cumplen con los requisitos. Ellos dicen dos cosas, no cumplen con los requisitos, bueno, sí, básicamente son 2 puntos de esos no cumplen con los requisitos, pero bueno. En ese sentido, ingeniero, el próximo viernes la autoridad dará pues resolverá el amparo que han metido ellos. El juez que tiene... Está en Nuevo León. Que está en Nuevo León. Y él tendrá que resolver si el amparo que ellos metieron procede o no procede. Porque ellos hicieron una actualización, los de Mexicanos contra la corrupción, hicieron una actualización y dice: pese a que un juez federal ordenó suspender la designación del nuevo titular de la PRODECON, la comisión permanente entrevistó a diversos candidatos, que es lo que me estabas comentando. Sí hubo una entrevista. Y dice la asociación, la organización: por ello hacemos un llamado al diputado Mario Delgado que respete las órdenes del juez, así como informe sobre las acciones adoptadas para evitar que se continúe con el procedimiento aludido, y le reitera que el desacato es un delito. Mire, hay nuevo desacato, nuevo delito, le voy a decir por qué. Porque el juez dice: paren el proceso, pero paren el proceso no de forma definitiva, sino yo lo que quiero es denme los elementos. O sea, quiero reunir los elementos, lo cual es normal en un proceso judicial, para ver la queja que están haciendo el amparo estos grupos. Lo que pasó fue ahí que el juez no notificaba, y mientras el juez no notifica, el proceso puede seguir adelante. Por supuesto. De hecho, es deber de los legisladores seguirlo adelante. Ya cuando notificó, el señor presidente de la tercera comisión dice: ahora sí vamos a parar. Sí, porque él no puede suspender nada que la ley no le indique. No, eso fue lo que pasó. Nosotros comparecimos, o se dio una comparecencia, porque el juez no había notificado. Una vez que ya notifica, ya ahí es cuando ya se para el proceso y se está en espera de ahora sí la autoridad emite una resolución respecto a este asunto. El juez resuelve el próximo viernes. Este viernes. Sí, él ya da una... El viernes hay una resolución y dirá: ¿procede o no procede el amparo? Es correcto. Si procede el amparo, esta terna se acaba. No, porque todavía se va al órgano colegiado. Ustedes, por ejemplo. Bueno, yo no. Bueno, yo no tengo que ver en la defensa. ¿Quién tendría que ser el que se fuera a apelar? 2 partes la están apelando: la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica. Ellos pueden apelar la resolución del juez. Sí, y se va a un órgano colegiado, porque es lo más justo. Sí, y el órgano colegiado puede resolver a favor o en contra. Es correcto. Empero, si el juez ya desecha el amparo, ya se puede seguir con el proceso. Si lo desecha, sí, por supuesto. Pero también la parte contraria se puede ir al colegiado. Si el juez lo desecha, la parte presuntamente ofendida puede irse al colegiado. O sea, las 2 partes se pueden ir al colegiado. Y si se van al colegiado, se vuelve a suspender. Bueno, sigue en ese... todavía este periodo, si el juez desecha el amparo, sí puede seguir el proceso. Sí puede seguir. Llega al colegiado. Y si llega al colegiado y el colegiado resuelve un mes después y por ejemplo, ya te nombraron, voy a decir, ya te nombraron el próximo procurador del contribuyente, pues ya no tendría nada que hacer. No, se tendría que buscar otro proceso de impugnación por otro... Porque sería un caso juzgado. Y tendría que ser quienes están inconformes a estos grupos, tendría que ser a través de otros medios legales. Lo que estamos viendo, Ricardo Rodríguez Vargas, es que
muchos temas se están yendo a los jueces. Todo se está resolviendo. Tiene usted razón. En los tribunales. Pero en el caso de Prodecon hay unas características muy sui generis. Nomás le voy a dar dos. Tiene usted razón en lo que usted dice, pero le voy a dar dos. Acuérdese que la Prodecon surge incluso desde 2006 o anteriormente, pero tiene titular hasta 2011. Y solamente ha habido una titular. Esa titular dura 4 años, se reelige. O sea, la Prodecon nomás ha tenido una persona al frente durante 8 años. ¿Qué es? ¿Reglamento? Tiene su propio reglamento. Su reglamento. Establece cuántos años. 4 años y lo pueden volver a reelegir. Sí tiene la posibilidad de reelección. Entonces fue un órgano nuevo. Fue un órgano. Tiene 8 años. Tiene 8 años. Fue un Muy órgano joven. nuevo. Luego se queda un año sin titular, que es lo que ahorita lleva de 2009 y esta parte de 2020. Pero imagínense, es una estructura que solamente ha estado una persona. Entonces son estructuras que se crean ad hoc a un grupo, a unas circunstancias muy específicas. Entonces imagínense cuando todas estas estructuras están anquilosadas hacia solamente una persona. Cuando dices que estaban anquilosadas a un solo grupo, a una sola persona, ¿te refieres a este pasado al que acusa López Obrador, pasado neoliberal, que son determinados grupos los que incrustaron y que impusieron a personas, por ejemplo en la Comisión de los Derechos Humanos, al que tanto ha señalado de que estaba sirviéndole a los neoliberales? Mire, me refiero a que se creen estructuras a modo. ¿Pero a modo de quién? Digamos, hacia los objetivos que se quieren. O sea, yo no puedo decir que embonan hacia determinado objetivo, ni mucho menos. Pero sí puedo decir que vamos, que hay que refrescar, ingeniero. Sí. Hay que darle nuevos aires a estas estructuras para darle una visión fresca, ingeniero, de las cosas. Mire, estos Méxicos a favor de la corrupción, o México, esto de... Me extraña mucho, por supuesto que tienen todo el derecho de impugnar y están en... Pero me extraña mucho porque este proceso en particular lo impugnan tan fuerte. ¿Por qué consideras, Ricardo? Por ejemplo, le digo una cosa, al año, ¿cuántos órganos superiores de fiscalización se exigen se ponen por los gobiernos estatales o por los congresos estatales? Y yo no he escuchado que México unido a favor de la corrupción impugne a quien quede el órgano superior de fiscalización. Como es el caso de aquí, que ya, bueno, aquí la Coparmex ya levantó la mano y dijo que no estaba de acuerdo, que había sido, que quien está al frente, pues está... Yo le pongo otro ejemplo, en muchos órganos... Pero no están, desde luego, no están ellos levantando... Es más, vámonos a órganos autónomos. Yo la mitad de mi vida las he vivido en organismos autónomos, por ejemplo. Pero vámonos, por ejemplo, el INEGI. En su momento, el primer presidente del INEGI fue Eduardo Sojo. Sí. Eduardo Sojo era el coordinador de asesores de Presidencia de la República. Y nunca escuché a un Claudio X González estar en contra de que una persona tan cercana al presidente de la República estuviera ahora coordinando datos tan sensibles para el manejo de la información. Yo le veo una doble moral muy fuerte a México a favor de la corrupción, ¿no? Es decir, ellos creo que de forma facciosa, por supuesto que están en su derecho. Yo no claro, el derecho lo tienen, pero la causa es la que como que digamos se corrompe el ¿Por sentido. qué en este momento muestran particular interés en la Prodecon? Cuando había sido un organismo como en cierta medida en este momento fuera de bambalinas, detrás de bambalinas, ¿no? Podríamos decir que porque los empresarios, porque ellos representan a los empresarios, tienen un cierto beneficio con este acuerdo conclusivo. Sí, pero yo le puedo decir, nadie está al margen de la ley. La Prodecon debe de ser para salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Eso ni qué. Todos tenemos que pagar impuestos, ingeniero. No, claro, estamos obligados. Está en la Constitución incluso. Tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Y hay que pagarlos de forma justa. Y ese es el tema, el pago justo de los impuestos. Que hay un contribuyente es el que puede decir, es que me parece que es injusto. Por supuesto. Y por eso acudir a esta instancia, árbitro. En una simple devolución de impuestos sobre la renta. Oye, es que no me consideraron, no me dejaron los intereses sobre hipotecas. Oye, pues está en la ley y si no fue por un cálculo mal de la autoridad del SAT,
hay errores muy evidentes. Y ahí, y no nomás en ellos, en todo el proceso de los coyotes que hay en el IMSS, en Infonavit. Entonces, ahí o malos contadores, que son los menos, pero que hay malos contadores y que le dicen a uno tal o cual cosa, paga con esto y es suficiente, y resulta que ni enterados están de la verdadera obligación. Esa es la visión que yo le quiero dar a la Prodecon, una visión del pueblo, o sea, que le ayude a los MIPYMES, a los microempresarios, no a los grandes despachos. Miren, los grandes empresarios tienen para pagar claro. despachos de lo que le llaman ellos planeación financiera, que en el fondo son abogados a ver qué chicanada encuentran para una ilusión fiscal. Son ilusiones lo que ellos realizan. Entonces la Prodecon no está diseñada para eso, ingeniero. Aunque no puede excluir a nadie, tiene que defender a todos, porque ese es nuestro mando. Pero la Prodecon, si es que el Senado o la Comisión cree que yo soy la persona idónea, si es el que lo creen, si no, pues nos iremos a escribir nuestras memorias, ingeniero, algún buen café de Aguascalientes, si ese fuera el caso. Entonces, ingeniero, mi visión es darle esa visión social, que el contribuyente de a pie, el común y corriente, ese es el que tenga toda la fuerza y la defensa, los microempresarios, ingeniero. Tienes mucha razón, Ricardo, tienes mucha razón, porque lo has dicho muy bien. Todas las grandes empresas, las que manejan miles de millones de pesos al año, pues tienen despachos y planeadores fiscales que ellos ya saben el próximo año, por un lado saben cuánto van a vender, por otro lado ya saben cuánto van a pagar. Estando en el 2020 ya saben lo que van a hacer en el 2021. Pero los que somos microempresarios o los que son medianos empresarios, pues no tenemos la capacidad económica para contratar un despacho que cuesta más que lo que voy a pagar de impuestos. Y entonces la única alternativa que tengo para hacer ese pago justo de mis impuestos, si es que hay una diferencia, es acudir a una instancia del Estado, en este caso, para que concilie y me ayude a entender si hice bien o hice mal mi cálculo en el pago y si tengo derecho a pagar menos o a solicitar hasta una devolución en un momento dado. Y somos los más, los pequeños contribuyentes. Y esa defensa no le va a costar, y dos, ahí no hay marcha atrás, ahí todo el apoyo de la Prodecon frente a la autoridad fiscal. Ahí sí no, ahí tiene que haber una clara diferencia entre la autoridad fiscal y la Prodecon. Sí habrá una independencia, si llega Ricardo Rodríguez Vargas, sí habrá una independencia. Totalmente. La Secretaría de Arturo Herrera. O en este caso del SAT. Bueno, es el SAT, ¿verdad? Sí, es quien recauda los impuestos. Pero entonces debe de haber esa, y todo el apoyo de la Prodecon, pero insisto, lo que vamos a fortalecer este segmento de contribuyente de pie, este segmento de pymes, de MIPYMES, de la gente que lo requiere, de la gente que no tiene para pagarse un despacho, que la gente que, y mucha de esa gente, le voy a poner un ejemplo, ingeniero. Cuando yo estuve en el INDEP, usted lo acaba de decir, una de las cosas que se manejaban es gente que perdía su patrimonio por créditos fiscales. Alrededor de 6,000 casas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si esa persona hubiera tenido una asesoría en su momento adecuado? Pues que a lo mejor no los perdí. Y ahí, otra vez, ahí la Prodecon, porque no es lo mismo. Mira, a un gran empresario, con todo respeto, no le duele si le quita. Sí le duele, por supuesto, pero no me refiero como le duele a una persona de escasos recursos que le quiten su vivienda por un crédito fiscal, a un microempresario. Imagínense, le quiten una vivienda a un microempresario y pues es una parte de su patrimonio muy amplia. Entonces, a lo mejor, si hubiera tenido una defensa legal adecuada, no le hubieran, por un crédito fiscal, no estaría ahorita en el INDEP su casa, ingeniero. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Ahí es cuando digo, bueno, pues este tipo de organizaciones tendrán su derecho, pero estos tipos no, ellos no están viendo la defensa del MIPYME, no, ellos están viendo No, bueno, Claudio X González es uno de los prominentes empresarios de México. Y ellos lo que quieren es alguien afín a que les dé los acuerdos conclusivos, les dé mucho auge y apoyen a sus despachos fiscales. No quieren, ellos no se preocupan por el ciudadano de pie, y ese es el, digamos, México a favor de la corrupción, lo que ha impugnado en este proceso. Acuerdos conclusivos va a seguir persistiendo porque está en el cuerpo de ley. Debe de ser, pero bajo una figura clara y transparente. Sí, tiene que ser porque están, como usted dice, en la ley. Y no son malos, siempre y cuando... bien aplicados. Esa es la palabra correcta. Nada más, que no haya corrupción. Como todo en este país, ingeniero, si las cosas las hacemos bien... No, bueno, la ley está hecha precisamente con los aspectos positivos.
y lo que es coercitivo está en un código penal, para eso está del otro lado. Lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley. Totalmente Eso de es acuerdo todo, y es muy simple. Pero se requiere gente como tú, Ricardo, porque tengo, lo puedo decir pública y abiertamente, eres un hombre honesto, eres un hombre que sí piensas en los demás, lo sé desde hace muchísimos años que te conozco, que siempre te has preocupado realmente por las personas que no tenemos las suficientes herramientas para podernos defender ante situaciones o circunstancias por las que surgen y que no hay manera de que nos defendamos, y en este caso la PRODECON es una instancia para podernos defender, y sé que lo vas a hacer, de aprobarte el Senado, de que se cayera el amparo y de que el Senado te aprobara, sé que lo harías, y lo harías pensando en los que no tenemos los recursos para defendernos con grandes despachos, y sé que sí mantendrías una independencia ante ese SAT, por mucho que fueran del mismo gobierno, porque finalmente son del mismo gobierno. Esa va a ser mi misión, ingeniero, eso es lo que me mandata la ley, y sobre todo, pues, creo que, como decía don Carlos A. Madrazo, el camino más rápido es el camino de la línea recta, ingeniero, y siempre hay que tomar ese. Yo le agradezco mucho el espacio, le agradezco las palabras, yo lo que finalmente le quería decir es que creo que usted y yo siempre hemos estado en más malas que buenas, sí, en nuestros procesos. Siempre hemos andado por el camino empedrado. Pero yo siempre lo he visto exactamente, que usted quizá hubiera tenido una vida mucho más fácil en un periodismo convencional, ordinario, sí, pero ha escogido el camino de la verdad, o a veces áspero, duro, sí. Le ha tocado, es más, yo fui testigo, gobiernos del PAN y del PRI muy duros contra usted, Sí. Le mandaron auditoría, en fin, creo que he visto yo su trayectoria y se lo digo porque me da mucho gusto, de hecho por eso me da mucho gusto venir, porque para nosotros es más, hay que mantenernos siempre, a veces el camino es más sencillo, ingeniero, o mucho mejor, en otro sentido, pero también es un camino más aburrido, ingeniero. Sí, dicen que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero no siempre la línea recta es la más atractiva. Exactamente. Y no hablo de no hablo de apartarse de la rectitud, sino en ocasiones hay que tomar algunos riesgos, no hay que estar en la medianía del agua tibia. Esa no sirve para nada, aun cuando, como bien lo dijiste, de el papá de Roberto Madrazo, Carlos A. Madrazo, le costó la vida. Lo tuvieron que tumbar en un avión, en un vuelo ¿qué era? Mexicana de Aviación. Sí, es correcto, Lo de Monterrey. De Monterrey, en el que murió el Pelón Osuna, un tenista muy famoso de aquella época. En fin, pues buenos recuerdos que tenemos, Ricardo Rodríguez Vargas, buenos recuerdos. Yo no sabía que habías estado en ese último programa. En fin, pero, ¿perdón? Sí, no recordaba, por supuesto que estuvo, dice nuestra productora Mari Martínez, por supuesto que estaba, porque lo está. Es que fue tú sabes que cuando luego dicen que cuando hay un accidente se te olvida cómo estuvo el accidente. Ernesto Ruiz Velasco, es cierto, tú y Ernesto Ruiz Velasco, que era diputado federal por el Partido Acción Nacional, que ayer, 23 de marzo del 2007, y que por cierto ayer él publicó, sale con una botellota de whisky Chivas Regal, dice disfrutando el momento, ayer lo publicó ex legislador. Bueno, pues es parte de lo que tenemos que ir acumulando en la vida, ¿verdad, Ricardo? No, y si no fuera por esos momentos sería muy aburrido, pero también decirle orgulloso de luchar siempre por lo que uno considera las causas justas, nobles. Como usted le comentaba, es muy fácil estar con el gobierno en turno, usted podría haber estado con los gobernadores del PRI, del PAN, muy acomodado, ad hoc, pero no, escogió un camino que quizás a veces el más, pero el menos aburrido, y el que más sentido le da a uno a la vida, ingeniero. Sí, tú has sido un hombre comprometido precisamente con tu forma de pensar y congruente, y precisamente en este momento estás en la antesala de llegar a un lugar en el que nos vas a poder ayudar, y yo espero que así sea. Quiero agradecerte, Ricardo, que nos hayas acompañado. Yo espero que la próxima ocasión
que nos hagas el honor de acompañarnos, ya estés en tu calidad, en tu investidura del titular de la Prodecon, y tal vez la oportunidad, Ricardo, para que le digas al presidente, pues deme el beneficio de llevar la Procuraduría, la sede, a la ciudad de Aguascalientes. Él ofreció cambiar. No, pues yo encantado de la vida. Imagínate. Mire, yo no he cambiado de coche, no he cambiado de casa, no he cambiado de esposa, entonces no he cambiado de nada, y entonces aquí yo me quedo a mí encantado de la vida de quedarme de Aguascalientes. ¿Te imaginas que le dijeras al presidente, bueno, pues ahora vamos a comenzar con la Prodecon? Pues ojalá espacios hay aquí, hubiera ahorita, un espacio. Ahorita lo que sobran son oficinas. Fíjese que me ha dado muy buena idea, sería una buena proceso de desconcentración, y la verdad es que, pues le digo, este es mi estado. Aquí yo tengo dos moles, o me voy a Prodecon o me pongo a escribir mis memorias a algún café de Aguascalientes. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que te sigas en la Ciudad de México por el bien de muchos de nosotros. Ricardo, muchas gracias.